Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, nos encontramos en esta oportunidad, en esta segunda semana, para hablar de algunos temas. En este caso vamos a hacer un repaso muy rápido sobre lo que respecta a los deportes individuales, los deportes psicomotores. Vamos a hacer una referencia muy cortita de los deportes sociomotores, porque al querer clasificar o hablar de los deportes psicomotores, eh, sí o sí tenemos que nombrar a los deportes sociomotores y después al final algo de los deportes cíclicos, y ya después vamos a ir a otro video en donde vamos a hablar de cositas un poquito más de nuestra materia, más referidas al entrenamiento y demás. Entonces, pasamos, como decía, a hacer este repaso rápido, que ya lo han visto en la materia anterior, en la que yo también formé parte, y sé que también en el primer cuatrimestre algo habrán visto, pero bueno, he visto quizás que había algún tipo de confusión, o puede existir todavía algún tipo de confusión de por qué un deporte psicomotor es individual y por qué un individual no es psicomotor. Y bueno, la idea es hacer un repaso y que quede un poquito más aclarado este tema. Como decía, ¿qué son los deportes psicomotores? Bien, ¿qué me tengo que acordar cada vez que quiero hablar o que me pongo a hablar de los deportes psicomotores? Es que todos los deportes psicomotores son individuales, pero no todos los deportes individuales son psicomotores. Estos deportes psicomotores son psicomotores porque no tienen, o sea, la característica de estos deportes psicomotores, la característica quizá más principal, es que no tiene interacción con el oponente. No hay interacción directa con el otro competidor o el adversario. Por lo tanto, al no tener esa interacción, no va a intervenir en la acción motriz de ese adversario en lo que yo haga. Y como ejemplo, ya lo han visto, como repito, en la materia anterior, y hemos trabajado bastante estos deportes, como es el atletismo, la natación, la gimnasia, el ciclismo. Quizás por ahí los 4 deportes más específicos de esta materia, pero obviamente hay varios más. Estos deportes psicomotores requieren de un gesto técnico, de una correcta ejecución de un gesto técnico, y esa ejecución va a estar determinada de acuerdo al componente técnico del gesto, a la forma de realizarlo, al, al lugar en donde se desarrolla el deporte, al tiempo que tenga para ejecutarlo. Y algo muy importante para los deportes psicomotores es la preparación física. Muchas veces, y muchos de estos gestos técnicos o cuestiones técnicas de estos deportes psicomotores no se van a poder desarrollar si no se tiene una preparación física correcta. Hay muchos de estas cuestiones en estos deportes. El deportista, si no está bien preparado, si su condición física no es la correcta, es muy probable que ese gesto técnico no lo pueda afrontar. Así que bueno, es algo a tener en cuenta. Algunas consideraciones más, pero más o menos a lo que nos tenemos que acordar siempre cuando hablamos de deportes psicomotores es esto que acababa de nombrar: esa no interacción con el oponente, esa acción motriz que yo voy a realizar no va a estar determinada por lo que haga el oponente. Yo voy a seguir siempre mi acción, sabiendo que no va a interferir el oponente en lo que yo haga. Esas son cuestiones a tener en cuenta. Ni bien nos ponemos a hablar de los deportes psicomotores y algunas cositas más, perdón. La eficacia de la práctica de estos deportes va a estar determinado por el predominio de la técnica, por el dominio, perdón, de la técnica, de la condición física, y obviamente lo que le pueda poner el atleta o el deportista, ese toque personal de la aptitud física, de las aptitudes y de las habilidades que tenga ese deportista. Entonces, a ese punto importante que hablábamos antes de la no interacción con el oponente, y que
y que mi acción motriz no va a depender de lo que haga el otro oponente, se le suma esto, esa importancia de la técnica. Pero no solamente de la técnica, sino también de la parte física, sino también de las aptitudes del deportista. Bueno, cositas muy simples a darse cuenta o a tener en cuenta a la hora de hablar de estos deportes. Como características generales, volvemos a decir lo mismo, que es mucho más importante la técnica que la táctica. Se centra la realización de estos deportes en lo que es el esfuerzo y la autosuperación y la puntuación. En estos diferentes deportes pueden ser por puntos, por tiempo, por recorrido, por carga. Bueno, ahí tienen algunas características un poco más específicas, que estos deportes pueden ser en un medio fijo o en un medio variable, pero más o menos es todo esto lo que acabamos de decir, lo que deberían estar acordándose. Y cuando yo decía al principio, esa característica principal quizás de los deportes psicomotores, en donde se dice que todos los deportes individuales, todos los deportes psicomotrices son individuales, pero no todos los deportes individuales son psicomotrices. ¿Por qué? Porque existen deportes individuales, como el tenis o los deportes de combate, que sí, obviamente son deportes individuales, pero no son psicomotrices. ¿Y cuál es esa característica principal? Que en estos deportes sí hay una interacción directa con el oponente. Es decir, lo que haga el oponente, la acción motriz que haga el oponente, va a determinar mi acción motriz. En el tenis, un ejemplo, si el oponente tira la pelota hacia la derecha, mi acción motriz está determinada hacia esa dirección, no voy a ir para otro lado. Entonces esa es la diferencia con los psicomotores. En el deporte psicomotor decíamos que no hay interacción directa con el oponente, en el sociomotor sí hay interacción directa con el oponente. Y nada más que esto vamos a hablar del sociomotor, ahí tiene algunas características más si quieren ver, pero nada más de esto vamos a hablar porque nuestra materia tiene la idea nuestra materia se llama entrenamiento de los deportes psicomotores. Entonces tenemos esa idea de ir siempre directo a los deportes psicomotores, algo de los deportes cíclicos, pero bueno, siempre se hace referencia un poco a los sociomotores, porque si no es si no es psicomotor, es sociomotor. ¿Y por qué es sociomotor? Bueno, ahí está la explicación. ¿Qué son los deportes cíclicos? Muy simple también, son aquellos deportes en que tanto la duración o la intensidad van a estar caracterizadas por la repetición de un gesto de forma continua, de forma repetitiva. Eso es la repetición cíclica. Se puede caracterizar también por un movimiento simple que finaliza en la misma posición en la que arrancó y vuelve a arrancar. Y bueno, obviamente deportes cíclicos son las pruebas del atletismo que se compiten en pista. Bueno, el ciclismo, la natación por andarivel, el canotaje, en fin, también vamos a hablar un poco más adelante de estos deportes cíclicos. Así que con esto damos finalizado esta primera parte muy cortita y ya nos vemos en el siguiente video hablando un poco más de lo que es el entrenamiento. Nos vemos, chicos.